¿Cómo Jesús nos enseñó a conectarnos con Dios? Lecciones profundas sobre la oración. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo Jesús nos mostró la verdadera manera de acercarnos a Dios? Sus palabras sobre la oración no se limitan a simples instrucciones, sino que revelan principios transformadores que nos ayudan a establecer una comunicación profunda y auténtica con el Creador, incluso en medio de la agitación y las preocupaciones de la vida cotidiana. En medio de los desafíos diarios y hasta en los momentos de silencio, Jesús nos dejó orientaciones claras sobre cómo acercarnos a Dios, ya sea en momentos de alegría o de angustia. En este video descubrirás enseñanzas prácticas y poderosas sobre la oración que pueden cambiar tu vida para siempre. Quédate hasta el final, porque la última lección es la más importante de todas. Una de las primeras lecciones que Jesús nos dejó es la sinceridad del corazón. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una rutina de oraciones que parecen mecánicas? Como si, al hablar con Dios, las palabras salieran automáticamente, sin tocar tu corazón. Este sentimiento de desconexión no es raro, pero Jesús nos mostró cómo cambiarlo. En Mateo 6:6, Él dice: «Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto». Aquí Jesús nos invita a un momento íntimo, sin distracciones ni necesidad de aparentar perfección. Lo que importa no es la forma en que hablamos, sino la intención con la que lo hacemos. La sinceridad ante Dios es como agua pura, sin adornos, sin artificios. Cuando hablamos con Dios, no estamos ante un juez implacable, sino ante un Padre amoroso que nos conoce más profundamente que nosotros mismos. ¿Por qué, entonces, intentamos ocultar nuestras debilidades o fingir sentimientos que no tenemos? La oración no es un espectáculo, no requiere grandes discursos o palabras sofisticadas. Lo que Dios busca es la verdad del corazón, el desahogo de quien se siente perdido, la gratitud de quien reconoce las bendiciones, la petición de quien admite su necesidad de ayuda. Imagina conversar con un amigo muy cercano, alguien que te entiende sin juzgarte. Así debe ser el momento de oración con Dios. No hay necesidad de impresionar, porque Él ya conoce cada pensamiento antes de que lo pronuncies. Esta intimidad es una invitación a ser vulnerables, a dejar caer las barreras y a ser auténticos. Otra lección crucial que Jesús nos dejó es el poder del perdón. Antes de arrodillarnos para orar, hay un paso esencial que muchas veces ignoramos: el perdón. Jesús nos enseñó que para que nuestras oraciones sean escuchadas, primero debemos perdonar a los demás. En Marcos 11:25, Él dice: «Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que vuestro Padre Celestial también os perdone vuestros pecados». Esta enseñanza nos recuerda que la oración no es solo sobre hablar con Dios, sino sobre estar en paz con aquellos que nos rodean. El perdón no es una opción, sino una clave esencial para una comunicación verdadera con Dios. Imagina el perdón como una ventana sucia. Cuando nos acercamos a Dios con rencores, resentimientos y amarguras, esa ventana se empaña, dificultando que la luz divina penetre en nuestro corazón. No importa cuántas palabras bonitas proferimos, si nuestro corazón está cargado de odio, la comunicación con Dios se distorsiona. Perdonar no es sobre justificar el error del otro, sino sobre liberarnos a nosotros mismos de una carga que nos impide alcanzar la paz. Jesús sabía que un corazón pesado y lleno de rencor era una barrera para la oración. Por eso nos pidió que perdonáramos antes de acercarnos a Dios. El perdón, sin embargo, no es fácil. Requiere valentía, desprendimiento y mucha humildad. Pero Jesús nos mostró que el camino del perdón es también el camino de la libertad espiritual. Cuando perdonamos, dejamos de cargar el peso de la ofensa y abrimos espacio para que Dios opere en nuestra vida. Muchas veces pensamos que para ser escuchados por Dios necesitamos usar palabras elaboradas o largas oraciones que impresionen. Sin embargo, Jesús nos enseñó lo contrario. En Mateo 6:7-8, Él nos advierte contra el uso de repeticiones vanas y discursos largos, diciendo: «No uséis de repeticiones vanas como los gentiles, que piensan que serán oídos por mucho hablar. No seáis iguales a ellos, porque vuestro Padre sabe de lo que necesitáis antes de pedírselo».
Con esto, Jesús nos muestra que Dios no está buscando palabras sofisticadas, sino corazones sinceros y humildes. La sencillez de las palabras en la oración es como una conversación con un Padre amoroso que ya conoce nuestras necesidades, pero aún así desea escuchar nuestra voz. Cuando hablamos con Dios, no necesitamos usar términos teológicos complejos o frases elaboradas. Dios no se impresiona con discursos, se conecta con la verdad de lo que expresamos. Piensa en la oración como un diálogo genuino, donde la calidad y la intención superan la cantidad. Otro aspecto importante de la oración, que muchas veces olvidamos, es el silencio y la escucha. Cuando hablamos de oración, generalmente pensamos en hablar, en expresar nuestros pensamientos a Dios. Pero hay una dimensión de la oración que es esencial: el silencio. Jesús nos dio el ejemplo de cómo el silencio es una parte fundamental de la comunión con Dios. En Lucas 5:16 vemos que Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Él no buscaba solo un momento para hablar, sino también para estar en silencio y escuchar. El silencio es la pausa que permite que la voz de Dios se manifieste. El mundo moderno es ruidoso, lleno de distracciones e información constante. En ese caos puede ser difícil escuchar la suave voz de Dios. Es por eso que el silencio se vuelve tan importante en nuestra vida de oración. No solo el silencio exterior, sino también el silencio interior, esa calma profunda que nos permite alejar las preocupaciones y las ansiedades del cotidiano y simplemente estar en la presencia de Dios. El silencio no es vacío, es el espacio donde Dios habla. ¿Cuántas veces has orado, pero en el fondo dudaste de que Dios respondiera? La confianza absoluta es otro pilar esencial de la oración, según las enseñanzas de Jesús. Él nos enseñó que cuando oramos, debemos confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. En Juan 15:7, Él dice: «Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis y os será concedido». Este es un llamado a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. La oración con fe es otra lección poderosa que Jesús nos dejó. Él nos dejó una verdad inquebrantable. La fe es la llave que abre las puertas de lo imposible. En Marcos 11:24, Él declara: «Por tanto, os digo, todo lo que pedís en oración, creed que lo recibiréis y os será concedido». Esta enseñanza nos revela que la oración, cuando se hace con fe, no solo conecta nuestro corazón con Dios, sino que también transforma la realidad a nuestro alrededor. La fe, en realidad, no es simplemente creer que Dios puede hacer algo, sino tener la convicción de que Él ya está actuando, incluso antes de ver el resultado. Otra lección importante es la acción antes de la palabra. Orar es más que solo hablar con Dios. Es un compromiso de vivir lo que pedimos en nuestras oraciones. Jesús nos enseñó que nuestra vida debe ser un reflejo de lo que pedimos a Dios. En Mateo 7:21, Él dice: «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Aquí Jesús nos recuerda que no basta invocar el nombre de Dios con palabras bonitas o pedidos sinceros. Nuestras acciones deben acompañar nuestra oración. Entre las enseñanzas de Jesús sobre oración, la oración del Padre Nuestro se destaca como una de las más completas y profundas. En Mateo 6:9-13, Jesús nos ofrece un modelo que no solo abarca diferentes aspectos de nuestra vida espiritual, sino que también revela cómo debe estructurarse nuestra relación con Dios. Él comienza diciendo: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Desde el principio, Jesús nos recuerda que, al orar, estamos hablando con un Padre, no con un juez distante o una entidad impersonal, sino con alguien que nos ama y cuida de nosotros. Ningún momento estuvo más cargado de angustia y dolor en la vida de Jesús que el Getsemaní, frente a la crucifixión. En Mateo 26:39, Jesús dice: «Mi alma está profundamente triste hasta la muerte. Quédate aquí y vela conmigo». Poco después Él se aleja y en su oración suplica: «Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Aquí nos enfrentamos a una de las realidades más desafiantes de la vida cristiana.
Cómo orar cuando enfrentamos momentos de crisis y dolor. Otra enseñanza revolucionaria de Jesús es la oración por los enemigos. En Mateo 5:44, Él declara: Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Este mandamiento parece contrario a la lógica humana, especialmente en un mundo donde se nos enseña a protegernos de quienes nos hieren y a guardar distancia de quienes nos lastiman. La gratitud también es una parte esencial de la oración, según Jesús. En Lucas 17, 11 a 19, encontramos la historia de los 10 leprosos que fueron curados por Jesús. Sin embargo, solo uno de ellos, un samaritano, regresó para agradecer. Al ver al hombre regresar, Jesús preguntó: ¿No fueron purificados los 10? ¿Dónde están los otros 9? El mensaje es claro. Dios espera de nosotros no solo la oración por nuestras necesidades, sino también un corazón agradecido que reconozca sus bendiciones. La perseverancia en la oración es otra lección importante. En Lucas 18, 1-8, Jesús cuenta la parábola del juez injusto y la viuda persistente, que buscaba justicia incansablemente. Jesús comienza esta parábola con un mensaje poderoso. Entonces Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y no desanimarse. Aquí Él nos recuerda que la oración eficaz no es la que se hace esporádicamente o con prisa, sino la oración perseverante, aquella que insiste incluso cuando las respuestas parecen distantes. Otra lección profunda es la oración por la voluntad de Dios. En Mateo 6:10, Jesús nos orienta a orar: Venga tu reino, se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Con esto Jesús nos muestra que la verdadera esencia de la oración no está en moldear a Dios a nuestros deseos, sino en alinear nuestros deseos con la voluntad de Él. Finalmente, el arrepentimiento es un elemento esencial para una oración eficaz. En Lucas 18:13, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, donde el publicano, reconociendo su condición de pecador, ora con simplicidad y arrepentimiento: Oh Dios, ten misericordia de mí, pecador. Este es un ejemplo poderoso de cómo el arrepentimiento sincero, más que palabras bonitas o actitudes religiosas, toca el corazón de Dios.